En una ocasión, viajando en el transporte público, me di cuenta que la persona que iba a mi lado había olvidado un paquete. Sinceramente me percaté de esto cuando esa persona ya había bajado. De lo contrario, le hubiera dicho: «Hey, amigo, se te está olvidando esto». En fin, no había más personas alrededor, así que tomé la decisión de llevarme conmigo ese paquete. Pensé que al abrirlo en mi casa habría algún dato importante, alguna dirección, algún teléfono al cual comunicarme, y entonces decirle: «Hey, me encontré este paquete, vamos a vernos en un punto para entregártelo», pero al momento de abrir el paquete me di cuenta que no era algo extraordinario. Era una tabla Ouija, de esas tablas que venden, pues obviamente en las farmacias, en cualquier juguetería. Al abrir la caja que contenía la tabla Ouija, encontré una pequeña hoja en blanco que decía: «Ahora es asunto tuyo». No decía algo más, no venía ningún teléfono, y no entendía a qué se refería. Al darme cuenta que este paquete era en realidad una tabla Ouija, no le di mayor importancia. Una tabla Ouija no debe de costar más de 200 pesos en una tienda. Además entendí que esa persona no es que hubiera olvidado la tabla Ouija, simplemente ahí la había dejado para alguien más. En este caso, para mí, ya que yo era la única persona que estaba ahí y obviamente se la llevó a su casa. Grave error. Yo jamás había jugado con la tabla Ouija, ni siquiera en la noche de brujas. No era algo que en lo personal me llamara la atención. Yo no creía en ese tipo de historias de fantasmas aparecidos, del demonio y todo eso. La verdad, yo no creía en nada de esto. Para mí eran puros cuentos chinos. Y en una ocasión, que no tenía absolutamente nada que hacer, estaba tan aburrido, había estado viendo la televisión y de hecho la televisión me aburrió más. Me cansé de estar viendo programas tan horribles, tan aburridos, que prefería hacer otra cosa. Y bueno, tenía como 3 o 4 días que había llevado la tabla Ouija a mi casa. La tenía sobre un ropero y algo que no puedo explicar qué fue. Es como si algo, una voz, me hubiera dado la orden de: «Hey, juega con la tabla Ouija, tómala, juega con ella, podría ser divertido». Lo único que sabía es que requería de otra persona para jugar con ella, pero bueno, estaba tan aburrido que en ese momento no me importó seguir las reglas. La saqué de su caja, la puse sobre una mesa. Saqué la plancheta, que era de plástico. La plancheta decía Ouija. Total, para mí era un simple juego de mesa. Así que comencé a jugar con ella. Sabía que tenía que colocar mis dedos sobre la plancheta y que ésta se movería sola cuando yo hiciera la pregunta: «¿Quieres jugar conmigo?». Y así lo hice. ¿Hay algún espíritu sobrenatural que quiera jugar conmigo? ¿Hay algún espectro que quiera comunicarse conmigo? Nada. Y cuando estaba a punto de guardarla, sucedió algo inexplicable. La plancheta salió volando. Como si alguien hubiera dado un manazo y lo hubiera aventado lejos de mí. Esto me tomó por sorpresa. Sinceramente fue algo que me espantó en ese momento, pues no esperaba que esto sucediera. En fin, quise buscarle alguna explicación lógica y no la encontré, sinceramente. Pero algo, en verdad, algo que no puedo explicar qué fue, como si fuera una voz que me diera la orden de: «Levanta esa plancheta y ponte a jugar de nuevo». Y así lo hice. Ahora traté de portarme más serio y comencé a hacer algunas preguntas. Preguntas no tan descabelladas como: «Si en verdad estás aquí presente, dime cómo te llamas». La plancheta comenzó a moverse. Fue algo sorprendente para mí. Jamás me había imaginado que esto fuera real, y ahora que lo estaba viendo y que mis dedos sentían cómo ese pedazo de plástico se movía por sí solo, fue una sensación extraordinaria. Algo que me tomó por sorpresa y comencé obviamente, a tener mucha curiosidad por esto.
La plancheta o el cursor, como también se le llama, comenzó a formar el nombre de Pedro. ¿Pedro? Dime, Pedro, ¿en qué año moriste, Pedro? La plancheta me indicó que fue en 1954. 1954. Oye, Pedro, ¿y tienes algún dinero guardado, algún tesoro que quieras darme? Cuando hice mi pregunta, sinceramente me quedé callado y me quedé pensando sobre esto. ¿Por qué le tendría que preguntar a un muerto si tenía dinero o algún tesoro para mí? ¿Por qué no le pregunté otra cosa? No lo sé. Sentí que algo o alguien me estaba haciendo que yo preguntara este tipo de cosas, que yo deseara jugar con la ouija. Y finalmente, para mi sorpresa, Pedro me dijo que sí, que tenía un tesoro. Ok, ¿y dónde está, Pedro? Te lo diré cuando me ofrezcas un alma. Fue lo que escribió la tabla ouija. ¿Quieres que te ofrezca un alma? Sí. Pero ¿cómo? ¿Yo tengo que matar a alguien y decir que te doy esa alma? La plancheta volvió a marcar sí. No sé, Pedro. Creo que mejor aquí le paramos. La verdad es que estaba bromeando. No sé ni siquiera por qué te hice esa pregunta. La plancheta formó la siguiente frase. Yo lo sé todo. ¿Tú lo sabes todo? Y nuevamente se movió así. Ok, si es que lo sabes todo, dime cuándo me voy a morir. No, perdón. No quiero saber cuándo me voy a morir. Y automáticamente, aunque yo le pedí que no me dijera, la ouija me puso que en 15 días. ¿15 días? Oye, no. Yo estaba bromeando. Es más, ya no quiero platicar contigo. El cursor comenzó a moverse y formó la frase: hay una forma de salvarte. Hay una forma de salvarme, dime cuál es. Lo que sea. Yo no quiero morirme en 15 días. Debes entregarme un alma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que matar a alguien para que yo pueda seguir viviendo? Es una condición. ¡No! ¡Vete al demonio! Le di un manazo a la ouija y la aventé lejos de la mesa. Cuando cayó en el piso se escuchó como un gemido o un grito. La tomé entre mis manos e intenté romperla, pero no pude. A pesar de que era una tabla delgada, no pude romperla. Sabía que esto era cosa del diablo, así que la tomé la plancheta, la metí en su empaque y fui rápidamente a la iglesia. Sí, ahí siempre hay agua bendita, fue lo que pensé. Y cuando me dirigí hacia allá, me comenzaron a ocurrir cosas muy raras. En primer lugar, un perro negro se me apareció de la nada y me comenzó a gruñir. Sabía que ese perro me quería morder. Así que como pude, agarré unas piedras y le dije: ¡lárgate, maldito perro! ¡A mí no me vas a intimidar, maldito! Seguí avanzando y pasaban cosas inexplicables para mí. Por ejemplo, había unos tipos en la esquina. Eran unas personas que yo jamás había visto en mi vida. Y en cuanto me vieron, ni siquiera me preguntaron hacia dónde iba o quién era. Me di cuenta que su intención era atacarme, como si fueran guardianes o demonios que querían proteger a la ouija. Yo lo único que hice fue echarme a correr, sinceramente. Corría y ellos iban detrás de mí y me gritaban: ¡No lo hagas, maldito! ¡No lo hagas! ¡No te atrevas a hacerlo! Pero ellos, ¿cómo sabían lo que quería hacer? Sabía que eran demonios disfrazados de hombres. Finalmente llegué a la iglesia. Para mi buena suerte estaba abierta. Al ingresar al templo,
escuché cómo esa tabla Ouija comenzaba a gruñir, como si en verdad estuviera sufriendo al estar ahí. Rápidamente me acerqué a la pila bautismal y afortunadamente tenía agua bendita. Saqué la tabla y la tabla la sentía muy caliente. Era algo ilógico. ¿Cómo un pedazo de madera se iba a calentar? Y de esa manera, a pesar de que sentí que me quemaba las manos, logré sujetarla y sumergirla en esa agua bendita. Y ahí fue cuando sucedió algo todavía más terrible. Me di cuenta que de esa agua bendita brotaban varias burbujas, como si se hubiera metido algo en ácido, como si se estuviera derritiendo. Y esa tabla, efectivamente, se estaba derritiendo ante mis ojos. Y era algo increíble porque era simplemente agua. ¡Agua bendita! Finalmente desapareció. Y yo salí de ese templo, casi histérico. No sabía lo que iba a suceder. Llegué a mi casa. Le pedí perdón a Dios por haber hecho esto. Y aguardé todo ese tiempo que me había advertido que eran mis últimos días de vida. Según me quedaban 15 días de vida. Y la única manera de lograr salvarme era asesinando a alguien. Y yo no estaba dispuesto a hacerlo. No, dejé que transcurrieran los días. Y aunque el último día estuve tentado a salir y buscar a alguna víctima, sinceramente no lo hice. No maté a nadie, a sabiendas que probablemente ese era mi último día de vida. Pero ¿qué crees? Que esto afortunadamente no fue así. Cuando llegó el día 16, seguía yo vivo. Y me di cuenta que esta Ouija había tratado de engañarme. Si yo hubiera creído en su palabra, hubiera asesinado a una persona. Y tal vez me hubiera pedido que matara a más gente. Pero esta maldita Ouija no se salió con la suya. Y yo aprendí mi lección. Aprendí que jamás tendría que volver a jugar con esta tabla. Así que si tú me estás escuchando y tienes planeado hacerlo, te pido por favor que no lo hagas. No pongas tu vida en riesgo.